Anteriormente hablamos de la noción de falsos positivos y falsos negativos en el contexto de este problema. En particular, los falsos positivos se dan en este contexto cuando se presenta una colisión, y eso quiere decir que usando el SH consideramos que determinados objetos, ya sean grupos, documentos o lo que sea, son similares. Pero en realidad, al ser falsos positivos, en realidad no lo son. En sí, para nosotros poder reducir, digamos, estos falsos positivos, algo que potencialmente podemos hacer es utilizar más de una función de Mish-hash sobre la misma tabla de hash. Si nosotros utilizamos R funciones de min-hash en la misma tabla, cada una de ellas nos dará como resultado un determinado bucket, a donde estarán guardados los objetos. Luego, los objetos, grupos o documentos candidatos van a surgir de la intersección de los documentos que están en los R buckets que vayamos a visitar cuando hacemos una consulta con un determinado objeto consulta. Esa intersección nosotros la podemos ver como realizar una operación de AND sobre estos distintos R hashes. Y en particular, si nosotros consideramos que la probabilidad, digamos, de colisión es P, si vamos a considerarla por cada uno de los buckets en los R hashes, si hacemos una operación de AND, vamos a obtener que la probabilidad de resultado es P elevado a la R. Si nosotros quisiéramos hacer un plot, digamos, de esta situación, incrementando R, este sería la cantidad, digamos, de funciones de min-hash, utilizando la familia en sí, ¿no?, que habíamos planteado anteriormente, podemos ver que vamos a tener en sí algo que se va a comportar de la siguiente manera. Vamos a tener, por un lado, en azul, el comportamiento real que teníamos originalmente. Y si nosotros comparamos este escenario con si se quiere, el escenario ideal que podíamos tener originalmente, que tenía, si se quiere, una pinta de este tipo, y por ejemplo ahora consideramos en R4 o R3, podemos ver que, si se quiere, por ejemplo, si tomamos R4, podemos ver que lo que sería, digamos, la probabilidad de falso positivo y demás se decrementa. Al mismo tiempo, si comparamos con la curva naranja, por ejemplo, la que nos da con R4, podemos ver que, sin embargo, la de falso negativo se incrementa. Y esto es algo que tenemos justamente que considerar viendo estas relaciones, ¿no? Podemos ver en el siguiente gráfico la forma en la que esto va variando, pero al mismo tiempo nosotros vamos reduciendo la cantidad de falsos positivos, pero al mismo tiempo, tan bajo como queramos si se quiere, pero al mismo tiempo aumentan los falsos negativos. Otro punto importante, digamos, a tener en cuenta acá es empezar a considerar también, y esto después lo vamos a ver más en casos específicos, el tamaño de las tablas de hashing, ya que las mismas podrían llegar a influir en la problemática que tenemos de falsos positivos o falsos negativos. Si la tabla, por ejemplo, fuera muy pequeña, podrían producirse colisiones entre elementos que no son similares. Y bueno, en general el tamaño de la tabla de hash en particular se elige en función de la función de min-hash a utilizar.